El terremoto que sacudió Jerusalén fue un día como ningún otro. La ciudad de Jerusalén estaba en pleno apogeo de la tensión. El aire era pesado y un silencio inusual reinaba en las calles. Algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. De repente, un profundo temblor se apoderó de la ciudad. El suelo comenzó a moverse violentamente, se abrieron grietas en los caminos de piedra y los edificios se sacudieron como si fueran simples juguetes en manos de una fuerza invisible. El rugido ensordecedor de la tierra al partirse resonó por los valles, sembrando el pánico en los corazones de todos los que estaban allí. La gente gritaba, corría, buscaba refugio donde podía, pero nada parecía seguro. El templo, imponente y majestuoso, se estremeció con la fuerza del terremoto. Los sacerdotes cayeron al suelo mientras los utensilios sagrados fueron arrojados en todas direcciones. En el centro de la ciudad, los soldados romanos, hombres acostumbrados a la brutalidad de la guerra, estaban paralizados por el miedo. Se habían enfrentado antes a enemigos feroces, pero nunca habían visto a la tierra misma levantarse contra ellos. ¿Pero qué pudo haber causado un terremoto tan devastador? Este no fue un acontecimiento natural común y corriente. No había señales de advertencia, ninguna advertencia. La explicación fue clara para quien tenía ojos para ver. El Hijo de Dios acababa de entregar su espíritu. Toda la creación respondió al sacrificio del Salvador. Jesús, colgado en la cruz, dio su último suspiro, y en ese momento el mundo tembló. Era como si la tierra misma estuviera llorando, como si la muerte del justo fuera una injusticia tan grande que hasta las piedras se rebelaran. El terremoto no fue solo un fenómeno físico, sino una señal divina. Y entonces ocurrió algo aún más impresionante. Las tumbas comenzaron a abrirse. Sí, los sepulcros se dividieron en dos, y muchos que estaban muertos resucitaron. Imagínese el impacto de esto. Las personas que habían sido enterradas ahora estaban vivas nuevamente, caminando por las calles de Jerusalén. Este fue un testimonio innegable del poder de Dios. El terremoto marcó el momento en que el mundo fue sacudido espiritualmente. Incluso los enemigos de Cristo se dieron cuenta de que algo sobrenatural estaba sucediendo. El centurión romano que había supervisado la crucifixión estaba aterrorizado y declaró: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Ahora, piénsalo. Si incluso los soldados romanos, que no conocían las Escrituras, reconocieron el poder de Jesús en este evento, ¿qué significa eso para ti? Estamos atentos a los signos de Dios en nuestras vidas. Podemos ver que la muerte de Cristo fue un punto de inflexión para toda la humanidad. El terremoto que sacudió Jerusalén fue un reflejo físico de lo que ocurrió espiritualmente ese día. El mundo nunca volvería a ser el mismo. La cruz no fue el final, sino el comienzo de una nueva era. ¿Y tú? ¿Has permitido que esta verdad sacuda tu vida? Si este mensaje te hizo sentido, no te vayas sin suscribirte al canal. Exploremos juntos más sobre estos increíbles eventos que marcaron la historia mundial. Deja tu like y comparte para que más personas sean impactadas. Nos vemos en el próximo video. El velo del templo se rasga en dos. El templo de Jerusalén era el corazón de la fe judía, una gran estructura, un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Pero dentro de él había un lugar especial, inaccesible para casi todos. El lugar santísimo. Este espacio sagrado estaba separado por un inmenso velo, una gruesa cortina de tela pesada que impedía ver lo que había dentro. Solo se permitía la entrada al sumo sacerdote, y eso ocurría solo una vez al año, el día de la expiación. La presencia de Dios era algo distante, inalcanzable, pero ese día ocurrió algo imposible. En el momento exacto en que Jesús dio su último suspiro,
La tierra tembló violentamente. El aire parecía volverse pesado, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Entonces, sin ninguna explicación natural, un sonido rompió el silencio, un sonido profundo y cautivador. El velo del templo, aquella barrera entre Dios y los hombres, se rasgó de arriba abajo. No fue un simple desgarro, no fue un pequeño corte, estaba desgarrado por la mitad, como si unas manos invisibles lo hubieran desgarrado. Imagina la escena. Los sacerdotes que estaban en el templo en ese momento debieron estar aterrorizados. Sabían que esto no era obra humana. Ningún hombre podría rasgar ese velo, mucho menos de arriba abajo. Fue una señal clara y potente. Algo había cambiado para siempre. ¿Pero qué significaba eso? El velo separaba al pueblo de la presencia de Dios. Representaba la distancia entre un Dios santo y una humanidad pecadora. Pero con la muerte de Cristo, esta separación fue destruida. La cruz se convirtió en el puente que conectaba a Dios con los hombres. Ahora cualquier persona, desde cualquier lugar, podía acercarse al Padre. El sacrificio estaba completo. El camino hacia Dios estaba abierto. Para la gente religiosa de la época, esto fue un shock. Durante siglos habían seguido las reglas, ofrecido sacrificios, tratado de alcanzar la santidad a través de rituales. Pero de repente, todo parecía obsoleto. El verdadero Cordero había sido inmolado. Se había realizado el máximo sacrificio. ¿Y tú? ¿Aún vives como si hubiera un velo que te separa de Dios? ¿Aún crees que necesitas ser perfecto para acercarte a Él? La verdad es que Jesús ya quitó esa barrera. El precio fue pagado, la deuda fue pagada. Todo lo que necesitas hacer es aceptar este regalo y acercarte con confianza al Padre. La ruptura del velo fue una de las mayores señales de ese día, una señal de que todo había cambiado. Pero, ¿estamos experimentando este cambio? ¿O seguimos actuando como si estuviéramos estancados en el pasado? Si este mensaje te conmovió, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Continuemos explorando estos increíbles acontecimientos que marcaron la historia de la humanidad. Deja tu like y comparte para que más personas sean impactadas. Nos vemos en el próximo video. 3. Oscuridad sobre la tierra. El sol brillaba intensamente sobre Jerusalén. Era mediodía, la hora en que la luz debería ser más brillante. Pero entonces, algo inexplicable empezó a suceder. El cielo, que antes estaba despejado, comenzó a cambiar. Las nubes oscuras avanzaban como sombras vivientes, cubriendo el sol con una velocidad aterradora. La luz desapareció ante los ojos atónitos de los que estaban allí. El día se convirtió en noche. Los que pasaban por el Gólgota miraban hacia arriba confundidos. Los soldados romanos entrecerraron los ojos, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. El aire mismo parecía más pesado, más denso, como si algo invisible estuviera presionando todo lo que lo rodeaba. Durante 3 horas, una profunda oscuridad cubrió la tierra. No fue un eclipse, no fue una tormenta común y corriente, fue algo sobrenatural. Los sacerdotes en el templo interrumpieron sus funciones. La gente en los mercados se detuvo. Un silencio aterrador se apoderó de la ciudad. Era como si el mundo mismo estuviera de luto. Algo grande estaba sucediendo, pero pocos lo entendían. En lo alto de la cruz, Jesús sufrió. No solo sintió el dolor físico de los clavos y la corona de espinas, sino algo mucho peor: la separación del Padre. El peso del pecado de la humanidad estaba sobre él. El cielo oscurecido era un reflejo de lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. Dios estaba derramando sobre su Hijo toda la ira que estaba destinada para nosotros. La oscuridad era una señal,
una advertencia de que este no era un momento cualquiera. La naturaleza respondió al sufrimiento del Creador. Era como si toda la creación clamara por su Señor. Pero los líderes religiosos se burlaron. Algunos lo ignoraron, creyendo que era simplemente un fenómeno extraño. Lo que no sabían es que estaban presenciando uno de los momentos más importantes de la historia. Y entonces, exactamente a las 3 de la tarde, Jesús rompió el silencio y a gran voz exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa frase resonó en los corazones de todos los presentes. ¿Te imaginas el peso de este momento? El mismo Hijo de Dios, aquel que siempre había estado en perfecta comunión con el Padre, ahora se sentía abandonado. Pero Él sabía la razón. Él estaba tomando nuestro lugar, llevando nuestra culpa, y es por eso que la oscuridad sobre la tierra no fue solo un fenómeno natural, fue una advertencia, un hito, una señal visible de que algo grande estaba sucediendo. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Si esta historia te conmovió, no te vayas sin suscribirte al canal. Deja tu like y comparte este vídeo para que más personas entiendan el poder de este momento. Nos vemos en el próximo episodio de este viaje épico. 4. Los muertos que resucitaron. El aire era denso, cargado de una energía que nadie podía explicar. Jerusalén había sido sacudida por un terremoto, el cielo se había oscurecido sobrenaturalmente y ahora algo aún más aterrador estaba sucediendo. Entre las calles de la ciudad y los campos circundantes comenzaron a abrirse algunas tumbas. El suelo se partió y lo imposible sucedió ante los ojos atónitos de la multitud. En los alrededores del templo, los sepulcros de los justos, aquellos que habían servido a Dios en vida, comenzaron a moverse. El silencio sepulcral fue roto por el sonido de la tierra cediendo, de piedras rodando y pasos. Sí, pasos. Lo que una vez fue solo un recuerdo y un anhelo, ahora tomó forma nuevamente. Los habitantes del pueblo gritaron aterrorizados al ver figuras emergiendo de las tumbas. Algunos cayeron de rodillas, otros corrieron desesperados. Aquellos que habían estado desaparecidos durante años, quizás décadas, estaban de pie nuevamente, pero no eran espectros sombríos ni apariciones fantasmales. No estaban allí para traer miedo, sino para presenciar algo grande. Caminaron por la ciudad, reconociendo a familiares y amigos y proclamando que algo extraordinario había sucedido. Eran santos, fieles que habían esperado la promesa de Dios y ahora estaban de regreso, como señal innegable del poder que acababa de manifestarse en la cruz. La conexión era clara. Jesús, el Hijo de Dios, acababa de entregar su espíritu y en ese instante las puertas de la muerte fueron sacudidas. La resurrección ya comenzaba a manifestarse, señalando algo mucho mayor que estaba por venir. Si los que partieron volvieran a la vida, ¿qué más podría suceder? Los sacerdotes en el templo intentaron negar lo obvio. Los soldados romanos estaban perplejos. El pueblo no sabía si llorar o alegrarse. Jerusalén se enfrentaba a un acontecimiento que nadie podía borrar de la historia. Y aquí está la gran lección. La muerte ya no tenía el mismo poder. El sacrificio de Jesús no fue solo un acto de dolor y sufrimiento, sino de victoria. Si la tierra tembló y los muertos resucitaron, fue porque una nueva era comenzaba. ¿Y tú? ¿Te imaginas estar en Jerusalén ese día? ¿Qué harías si volvieras a ver a alguien que ya se fue caminando entre los vivos? Si esta historia te hizo sentido, no te vayas sin suscribirte al canal. Deja tu me gusta y comparte esta poderosa historia para que más personas conozcan la verdad detrás de estos eventos épicos. Nos vemos en el próximo episodio. 5. El soldado romano que reconoció a Jesús. La batalla había terminado.
no es una batalla de espadas y escudos, sino una lucha entre la luz y la oscuridad. El cuerpo de Jesús colgaba sin vida en la cruz. El cielo permaneció sombrío, el velo del templo se rasgó, la tierra aún temblaba de vez en cuando y los rumores de que los muertos resucitaban se extendieron rápidamente por toda Jerusalén. Había sucedido algo sin precedentes. Y en medio de este caos, un hombre destacó, un soldado romano, un centurión que había presenciado ejecuciones innumerables veces. No era un simple espectador, sino alguien acostumbrado a la brutalidad. Quizás fue uno de los que azotaron a Jesús, quizás ayudó a clavar los clavos, quizás se rió mientras lo condenaban, pero ahora, de pie ante la cruz, todo era diferente. Su mirada estaba fija en el cuerpo inerte del Nazareno, el hombre que, incluso ante el dolor más insoportable, no había maldecido, no había pedido misericordia, no había maldecido a sus torturadores. Al contrario, él había orado: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La mente del centurión estaba agitada. Había visto a muchos criminales crucificados y la mayoría de ellos gritaban con odio, maldiciendo a sus verdugos hasta su último aliento. Pero ese hombre era diferente. Él no era un criminal. Y entonces llegó el golpe final, la oscuridad, el terremoto, las tumbas abriéndose. Nada de eso era normal. Nada de esto podría explicarse como una mera coincidencia. El universo entero parecía lamentar lo que acababa de suceder, y en ese momento el corazón endurecido del soldado se rompió. El hombre que siempre había confiado en la fuerza del imperio ahora estaba de rodillas ante la verdad. Levantó su rostro al cielo y exclamó con una certeza que ni siquiera él mismo podía comprender del todo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. La confesión de un soldado romano resonó a través de los siglos. Un hombre entrenado para matar, para obedecer sin cuestionar, ahora reconoció lo que muchos líderes religiosos se negaban a aceptar. Y aquí está el punto más impactante de esta historia. Mientras los discípulos estaban escondidos, mientras los sacerdotes trataban de ignorar las señales, mientras la gente todavía se preguntaba qué significaba todo aquello, un soldado romano, un extranjero, un enemigo de los judíos, fue el primero en reconocer a Jesús como el Hijo de Dios después de su muerte. Esto demuestra que la revelación divina no elige clase, estatus ni religión. Ella llega incluso a los corazones más improbables. ¿Y tú? Si hubieras estado allí al pie de la cruz, ¿habrías reconocido a Jesús? Si esta historia te conmovió, no te vayas sin suscribirte al canal. Deja tu like y comparte para que más personas conozcan esta poderosa verdad. Nos vemos en el próximo episodio.